Vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con las cifras sobre violencia de género en mujeres con discapacidad, que debe llevarnos a la reflexión. 1 de cada 4 mujeres la sufre. Son datos que hemos conocido tras la celebración en La Laguna, en Tenerife, de una jornada sobre violencia de género y discapacidad. Son mujeres que se exponen a una doble discriminación por género y por discapacidad. El 20% de las mujeres que han muerto víctimas de la violencia machista han sido mujeres con discapacidad, bien porque ya tenían la discapacidad o bien porque la han desarrollado por los actos de violencia. Dice, no vale la pena estropearte. Un asunto que vamos a tratar en los próximos minutos con Yaisa Afonso. Es responsable técnica de estas jornadas que precisamente se han llevado a cabo estos días en el municipio de La Laguna, que tienen que ver con violencia de género y discapacidad. Yaisa Afonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando de un colectivo en concreto que sufre violencia de género, que son las mujeres con discapacidad, un sector que permanece quizás invisible y que por tanto tampoco tiene un acceso a una atención especializada, ¿no? Es uno de los problemas, principalmente porque la atención al colectivo es un colectivo tan diverso, porque cuando hablamos de discapacidad hablamos de discapacidades físicas, sensoriales, o sea, visuales, auditivas, cognitivas, incluso salud mental. Entonces piensen que cuando tenemos que trabajar con el colectivo, tenemos que trabajar desde una perspectiva de la accesibilidad universal, dar respuesta para todas. Realmente la respuesta estaría en que cuando nos planteamos las políticas de igualdad o cualquier tipo de políticas, es plantearlas desde el principio que sean accesibles, que todas las personas, sin identificar las diferencias y las desigualdades, puedan acceder libremente. Porque, por ejemplo, una mujer con discapacidad que sufre violencia de género, ¿cuál es el primer escollo con el que se encuentra? El primer escollo con el que se encuentra es el mismo de tener discapacidad. Cuando una mujer tiene discapacidad, su autoestima es mucho más baja. Tiene un problema también de que no es creída. Imagínense las mujeres con discapacidad intelectual. Si dicen que están sufriendo violencia o que, por ejemplo, han sufrido una agresión sexual, una gran parte de la sociedad, desgraciadamente, les dice que están diciendo mentiras. Eso es después las barreras sensoriales comunicativas, ¿no? Imagínate una mujer sorda que tiene dificultades para comunicarse, para ir a denunciar, etcétera. Sobre todo cuando hay hijos de por medio. Me imagino que el temor de estas mujeres es mucho mayor, porque al ser una mujer con discapacidad y encima cuestionen su testimonio, tengan el miedo de que le arrebaten incluso a sus hijos, si hay menores de por medio, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, de los hijos también hay un problema de dependencia económica muy grande. La violencia económica en las mujeres con discapacidad es mayor, ¿no? Entonces, miedo a que quiten sus hijos o miedo a quedarse sin recursos, sin vivienda. Piensen que la vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias. Imagínense un colectivo que es más pobre que el resto. Hablábamos de un sector de la población, de la mujer con discapacidad que sufre violencia de género, que permanece invisible. Por eso también esta jornada y dar a conocer su problema, su problemática. En este caso, ¿hay estadísticas, hay datos? Sí. Porque claro, no sé hasta qué punto, como hay muchos casos que pueden permanecer en la intimidad, no cuentan con esas cifras a la hora de actuar. Tenemos una problemática en que todos los años, por ejemplo, existan datos actualizados, ¿no? Sería ideal que cada vez que existan encuestas sobre violencia de género siempre sepamos en qué porcentaje las sufren las mujeres con discapacidad, pero sí contamos con una macroencuesta muy importante que hizo el Ministerio y en ella se refleja, por ejemplo, que el 35% de las mujeres con discapacidad han sufrido en algún momento de su vida violencia de género frente al 21% de mujeres sin discapacidad. Estamos hablando de un 15% superior. Y así, otro de los datos que son preocupantes es que cuando sufren la violencia de género las mujeres con discapacidad es más severa. Eso se incrementa en un 10% ante el resto de las mujeres. Y cuanto más alejadas están de esos recursos, sobre todo hablando de entornos rurales, es donde se dan más casos de violencia de género. Claro, antes comentabas que las mujeres con discapacidad sufren así de alguna manera una doble discriminación. Realmente no es doble, es múltiple. Y una de las causas es, por ejemplo, la que estás comentando. La lejanía incluso. La lejanía, estar en un entorno rural, tener una situación económica dependiente, no haber accedido a los estudios, ser de otro país, por ejemplo, ser migrante, o se me ocurre tener una orientación sexual diferente.
Entonces, todo eso es lo que se llama la discriminación interseccional, ¿no? Que es una discriminación múltiple, porque viene derivada no solo de tener discapacidad, de ser mujer, sino de todos esos factores que se van sumando y hacen que las mujeres con discapacidad tengan más complicaciones. Siempre se ha hablado de la colaboración del vecino, del familiar a la hora de detectar estos casos. ¿Es posible detectar estos casos? Sí, hay un problema, ¿no? Que también la dependencia, no todas las personas con discapacidad ni todas las mujeres con discapacidad son dependientes, pero sí hay una gran parte de mujeres que son dependientes, ¿no? Cuando una persona es dependiente, pues es cuidada por el entorno, ¿no? Imagínense que el entorno es el que agrede. Pues ahí tenemos un gran problema, ¿no? Porque claro, la persona que cuida es la que agrede y normalmente es la que es creída, ¿no? Y las personas que son dependientes tienen incluso menos fuerza física para defenderse y menos habilidades. Y otra de los factores importantes es que no se ha trabajado la prevención con este colectivo. Se ha entendido que las mujeres con discapacidad son asexuales, que no tienen derechos sexuales y reproductivos como el resto de las mujeres, por lo que han sido desatendidas. Y cuando una persona, mujer, hombre, no conoce cuál es la realidad y los derechos sexuales y reproductivos, tiene menos posibilidades y menos posibilidades de denunciar lo que no es correcto en este caso, ¿no? Que es una violación, una agresión, un abuso, etcétera. Bueno, son mujeres que incluso ya ven tocada su autoestima, no solo por su discapacidad, señor Afonso, sino incluso por las humillaciones que pueda recibir por parte de su agresor, eso de que igual no vales para nada, ¿no? Claro, imagínense lo que significa ser mujer en general, las mujeres en este mundo, ¿no? A pesar de que hay muchos grupos de los que no quiero hablar que dicen que no existe la violencia de género y que no existe la desigualdad. Desgraciadamente existe, la desigualdad es algo que hemos sufrido las mujeres alrededor del mundo. Pues imagínense cuando tenemos problemas físicos, motóricos, sensoriales, y donde en este caso el machismo lo que hace es ir a lo que no sabes hacer, ¿no? A esa discapacidad y escacharte, ¿no? De modo literal, no físico, sino escacharte de manera emocional. Cuando piensen que la violencia física siempre es lo que viene al final. Cuando ya te tienen escachada emocionalmente es cuando te dan la paliza, ¿no? Y cuando te dan esa paliza y cuando ya emocionalmente no tienes fuerza para responder, en ese momento es muy difícil ir a las autoridades a denunciar. Estamos hablando de la discapacidad, que puede ser una discapacidad previa a lo mejor a tener contacto con el agresor, o una discapacidad generada incluso después de tener contacto con el agresor. No sé si eso también ha sido uno de los asuntos que se han abordado en esta jornada. Son muchísimos los casos, yo creo que hay un porcentaje, no te sabría decir porcentaje, claro, pero sería interesante analizarlo, a lo mejor hay algún análisis en ese sentido, pero yo personalmente, que he trabajado con el colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, he visto como un gran porcentaje de las mujeres que han sufrido violencia de género se quedan con discapacidades, porque pueden ser físicas, porque a lo mejor han tenido apuñalamientos, etcétera, que te quedas con problemas orgánicos, físicos. Pero ¿cuántas mujeres se quedan sordas o con problemas visuales graves? Y ya no solo los físicos y sensoriales, emocionalmente, con problemas de salud mental a raíz de las agresiones, con miedo. Por cierto, el miedo es otro de los indicadores que se estudió en el macroestudio de violencia de género, y dice que el miedo lo sufren un 20% de mujeres con discapacidad frente a un 12% de mujeres que no la tienen. Ese miedo es realmente la ventana para que exista la violencia. Y precisamente, ¿qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de ser visible el maltrato en las mujeres con discapacidad? Porque quizás cuando contamos alguna noticia estamos ante un caso donde hay como protagonista una mujer con discapacidad y no se cuenta. ¿Es conveniente contarlo? Yo, desde mi punto de vista, yo creo que es importante hablar con transparencia de este tipo de cosas e indicar al mundo, ¿no?, que existe una problemática de que, sobre todo para que las mujeres con discapacidad que desgraciadamente estén sufriendo situaciones similares puedan sentirse identificadas y puedan dar un paso para pedir ayuda
a las personas indicadas. He tenido la experiencia de trabajar en materiales para prevención de violencia de género a las mujeres con discapacidad, materiales inclusivos. Este tipo de materiales ayudan a llegar a esa conciencia a la que queremos llegar. Bueno, pues esa ha sido una de las principales conclusiones de esta jornada sobre violencia de género y discapacidad que se ha desarrollado precisamente esta semana en el municipio de La Laguna. Yaisa Afonso, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días, Canarias. Gracias a ustedes, encantada de estar aquí. Hasta la próxima. Gracias.